Bienvenido a la segunda clase Electricidad y Electrónica del módulo 3. En esta clase conocerás el automóvil eléctrico, pero antes de comenzar con la descripción técnica, primero tenemos que conversar sobre los fundamentos físicos de la electricidad. Podemos decir que la electricidad existe entre distintos objetos cargados eléctricamente, pero no nos deja nada claro, así que partamos desde cero. ¿Qué es la carga eléctrica? El origen de esta carga eléctrica está en los átomos. ¿Qué son los átomos? Los átomos son la base que conforma la materia que nos rodea. Están conformados por un núcleo de protones que tienen una carga positiva y neutrones con carga eléctrica nula, pero también poseen electrones en órbita, unidad de carga negativa. Las cargas interactúan entre sí mediante fuerzas eléctricas. Cargas de mismo signo se repelen, mientras que cargas de distintos signos se atraen. Retomando, los materiales, desde el punto de vista eléctrico, se pueden clasificar en conductores, aislantes o dieléctricos y semiconductores. Un conductor es aquel que permite fácilmente la conducción de electrones por su medio. El fenómeno de conducción ocurre entre los electrones más externos del átomo, mediante el siguiente fenómeno en cadena. Un átomo pierde un electrón y se lo entrega al átomo adyacente. Al mismo tiempo, este átomo recibe un electrón del átomo en sentido contrario al movimiento de estos electrones. Esta circulación de electrones recibe el nombre de corriente eléctrica y en el SI se mide en amperes y equivale a la circulación de una cantidad de carga igual a un coulomb por cada segundo. Los materiales aislantes y dieléctricos son aquellos donde el fenómeno de conducción puede ocurrir bajo condiciones extremas. Los materiales semiconductores son materiales que no se pueden clasificar ni como uno ni como otro, pues pueden ser aislantes o conductores dependiendo de las características eléctricas que se les presenten. Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos definir el concepto de circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un camino cerrado por el cual podrían circular electrones. Supongamos una batería eléctrica, que mediante reacciones químicas puede lograr desprender electrones por una parte y aceptar electrones por otro. Al instante en que el terminal negativo de la batería libera un electrón y absorbe uno en el terminal positivo, se provoca un desbalance de cargas en el conductor, provocando que se muevan en conjunto los electrones hacia el terminal positivo. Al trabajo que se le aplica a cada carga para que pueda moverse a través del circuito se le conoce como tensión, mal traducido del inglés como voltaje, y su unidad en el SI es de volt. Por otra parte, los conductores realizan una oposición natural a la circulación de la corriente. Esto ocurre porque algunos de los electrones rebotan con los núcleos de los átomos, provocando disipación de energía en forma de calor. Esta propiedad física se cuantifica con la resistencia eléctrica, la cual se mide en ohm. De esta forma, podemos definir la ley Ohm como la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la corriente eléctrica que circula por el circuito, o bien con la siguiente fórmula matemática, donde R es resistencia, V es voltaje, I es corriente. R es igual a VI, donde la resistencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente, lo que implica las siguientes relaciones reordenando la ley de Ohm. V es igual a IR, donde voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. I es igual a VR y también se puede calcular la corriente, que es igual al voltaje multiplicado por la resistencia. En el caso particular de un conductor, la resistencia se calcula como L es el largo del conductor y A es la sección transversal, la superficie. Cuando queremos convertir estas variables eléctricas para calcular potencia o trabajo, se define. Entonces, potencia es igual a voltaje multiplicado por corriente, lo que en conjunto con la ley de Ohm deriva las expresiones. Cuando hablamos de fútbol, hay un grupo que considera a Messi el mejor jugador, mientras otro puede decir que es Cristiano Ronaldo. En la electricidad tendremos dos contrincantes que nos ofrecen distintos tipos de corriente. Por un lado, Thomas Alva Edison, que arrancó la primera central generadora de electricidad con el método de una hidroeléctrica de corriente continua, y por otro lado, a George Westinghouse, que impulsaba la corriente alterna. Pero antes de saber a quién apoyarás, puede que te preguntes, ¿qué es corriente continua y corriente alterna? Nos referimos a continua a una magnitud constante en el tiempo, mientras que la alterna es una magnitud que oscila, al igual que una onda, entre un valor máximo y un valor mínimo, y que para cada tiempo existe un valor diferente de magnitud. Este concepto se puede aplicar tanto a tensión como a corriente. Para generar uno u otro tipo de electricidad dependerá del tipo de generador utilizado. Existen generadores que convierten el movimiento circular en corriente alterna y otros en continua. La razón más importante para preferir la corriente alterna frente a la continua
es la capacidad que tiene la corriente alterna de elevar o disminuir tensión mediante el uso del transformador, la cual se le puede conectar una red y en la salida se puede obtener una tensión mayor, menor o igual. Y ojo, solo funciona con corriente alterna. Los generadores funcionan en tensiones entre 3 y 6 kilovoltios. Luego, para preparar la red para viajar a grandes distancias, la tensión puede elevarse hasta 110 o 330 kilovoltios, incluso hasta 500 kilovoltios, para que una misma potencia se reduzca la corriente y así poder reducir las pérdidas por disipación de calor. Finalmente, se puede volver a utilizar el transformador para disminuir la tensión hasta 220 y poder ser utilizada por el usuario final. De esta forma, se incrementa la eficiencia del sistema y se reducen los costos de la energía eléctrica. En cambio, un sistema eléctrico operado en corriente continua tendría que operar a una misma tensión, por lo que transmitir potencia a grandes distancias tendría un elevado costo y una baja eficiencia. Y aunque no lo creas, durante muchos años predominó el uso de motores de corriente continua para efectuar trabajo mecánico. Esto ya que los mecanismos de control manuales eran más económicos que utilizar elementos electrónicos para el control de motores que corriente alterna. Como la transmisión de electricidad es en corriente alterna, es necesario un sistema que convierta la corriente alterna en corriente continua. Este dispositivo, que realiza el cambio de forma sencilla y práctica a la corriente alterna en continua, se llama rectificador, el cual utiliza diodos. Atención, un diodo es un elemento semiconductor que permite el paso a la corriente en un solo sentido. Contemos la historia. La creación del transistor en el año 1925. Este dispositivo permite controlar una gran cantidad de corriente con una muy pequeña, porque funciona como amplificador. En el año 1949 se inscribió una patente por el primer circuito integrado, que es un pequeño elemento de circuitos con una gran cantidad de transistores en su interior. Por ejemplo, para encender y apagar cargas en forma secuencial, para amplificar señales con mejores desempeños, para el control automático, etc. Más adelante, en la década de 1950, se establece la creación del primer microprocesador, el cual es capaz de recibir información, almacenarla, hacer cálculos muy rápidamente, para luego poder tomar acción sobre ciertas tareas. Todo esto en un tamaño cada vez más reducido. De aquí en adelante, todo se trató de números impresionantes. En la actualidad, los microprocesados poseen millones de transistores en su interior, logrando capacidades impresionantes de cálculo. Y tú te preguntas, ¿por qué fue importante el desarrollo de la electrónica para la utilización de motores de la corriente alterna? Como recordarás, la corriente alterna es una función periódica del tiempo, es decir, posee una frecuencia característica. La frecuencia se mide en Hertz, en el SI, e indica cuántas veces se repite un ciclo por segundo. En Chile, la frecuencia de la red es de 50, y en algunos países usan 60. Ahora bien, la rapidez de giro de un motor está relacionada con la frecuencia de la red, es decir, un motor de corriente alterna de un par de polos gira a 50 aproximadamente, mientras que si tiene dos pares de polos gira a 50 partido 2. Uno de tres pares de polos girará a 50 partido 3, y así sucesivamente. Es decir, no es posible cambiar la rapidez de un motor de corriente alterna mientras la red permanezca a una frecuencia determinada. Para controlar la rapidez de giro de un motor de corriente alterna, se necesita al menos de estos dos sistemas. Primero, asumiendo que la red opera en corriente alterna, es necesario rectificar la tensión para obtener corriente continua. Y luego, es necesario un sistema inversor. Y un inversor es un sistema que convierte la corriente continua en corriente alterna, a una frecuencia que se puede controlar. Así, con la unión de estos dos sistemas, es posible controlar un motor de corriente alterna, logrando el mismo nivel de control que antes se lograba en corriente continua. Así damos término a la segunda clase del módulo 3. Te invito a continuar acercándote al automóvil eléctrico en la siguiente clase, donde conocerás el esquema general de funcionamiento de un automóvil eléctrico. ¡Te espero!